Pedro Sánchez tiene una estrategia clara en los últimos años. Esta estrategia es hacer a los ministros líderes territoriales del PSOE y hacer a los líderes territoriales del PSOE ministros de su gobierno. Le ha salido bien en buena parte de los casos. El más simbólico quizás sea el de Salvador Illa en Cataluña. Era el todopoderoso ministro de Sanidad de la pandemia. Dio un salto criticado por muchos para hacerse cargo del PSOE catalán, que vivía un momento en horas bajas. En 2021 consiguió buenos resultados, pero no consiguió gobernar, y el año pasado ya sí consiguió gobernar. Y así estamos ahora. El último salto que ha dado Pedro Sánchez en esta dirección es el de María Jesús Montero, a quien ha nombrado como la nueva secretaria general del PSOE de Andalucía. Bueno, técnicamente la han nombrado los militantes, pero claro, era la única candidata, así que técnicamente es designación. En definitiva, Montero ahora va a tener que recomponer los cimientos de una de las federaciones más desgastadas en los últimos años. Recordemos que el PSOE gobernó Andalucía durante 40 años, hasta que en el año 2018 Susana Díaz no sumó los votos necesarios y la pinza PP con Juanma Moreno, Ciudadanos con Juan Marín y Vox consiguió arrebatarle el poder a los socialistas y hacer así un gobierno de cambio. Claro, esta semana Montero ha exhibido esa idea de queremos que se note que hemos venido a recuperar Andalucía. Lo hizo, por ejemplo, con el anuncio del Algarrobico aquí en Almería el lunes. La pregunta estará ahora en cómo se va a hacer eso, pero también la pregunta está en si le va a funcionar, porque Montero no va a dejar de ser la vicepresidenta del gobierno y la ministra de Hacienda, y como vicepresidenta del gobierno y como ministra de Hacienda le va a tocar defender algunas cosas que desde luego a Andalucía no le van a gustar mucho y que Juanma Moreno va a aprovechar en su contra. Por ejemplo, las ayudas a Cataluña pactadas en la investidura para que Junts y Esquerra la apoyen. Aquí va a tener un complicado momento de equilibrismo político para ver cómo justifica una cosa, que es que Andalucía tenga su peso específico en España, y quizás la que pueda ser la contraria, porque Andalucía siente que cada vez que se le da más a Cataluña, Andalucía tiene menos. Es desde luego una maniobra complicada que esta semana se ha vuelto a ensayar y que, ojo, va a condicionar mucho lo que ocurra. Recordemos que en Andalucía estamos a poco más de un año, deben ser en junio de 2026, de las próximas elecciones regionales, en las que de momento Juanma Moreno parte como el indiscutible ganador, porque todos los sondeos le dan como ganador con mayoría absoluta. Veremos si consigue darle la vuelta a ello. Desde luego Pedro Sánchez está en un momento de necesarios cambios, porque Podemos ya está preparado para el ciclo electoral. Esto es curioso porque Pedro Sánchez sigue esgrimiendo, y esta semana lo ha vuelto a hacer, que va a aguantar hasta el año 2027, que no va a haber elecciones antes de lo que tocaría, que se van a agotar estos 4 años. Ya en la primera legislatura casi parecía una locura que el gobierno de coalición, el primero de la historia de la democracia, fuese a aguantar 4 años. Ahora lo parece todavía más, ahora parece más locura, y Pedro Sánchez mantiene su idea. Él quiere aguantar 4 años, pero de todos modos Podemos en abril va a prepararse para una futura convocatoria adelantada de elecciones. Lo va a hacer sin grandes cambios, con Ione Belarra como líder. Esto no se va a dirimir o no se va a tener que cambiar. Podemos confía en quien sucedió a Pablo Iglesias en la Secretaría General del partido hace ya casi 4 años. Aunque de facto la líder real es Irene Montero, que es quien tiene más visibilidad y quien tiene un puesto de poder, como es ser eurodiputada. Aquí va a ser muy interesante cómo se recompone Sumar con Yolanda Díaz. Esta semana Yolanda Díaz ha exhibido sus diferencias con el gobierno a raíz del tema de los salarios mínimos y de la cotización de quienes cobran un salario mínimo, pero lo cierto es que una parte de la izquierda ve a Sumar como demasiado apegado al PSOE, sin estar tan dispuesto a combatir como si lo hacía Podemos. Veremos a ver qué ocurre.
Lo cierto es que hay movimientos, estos son los movimientos políticos de esta semana. Chao, hasta luego.